Cuando lo conocí, sentí que la vida me estaba entregando finalmente una historia diferente. Él era amable, hacía que mis risas brotaran con facilidad, y junto a él todo parecía sencillo, ligero, posible. Había una conexión genuina, una complicidad que me hacía creer en el amor verdadero, en ese que cambia todo, que transforma la rutina en magia. Con el tiempo conocí a su madre, una mujer de educación impecable, mirada fría y sonrisa calculada. Al principio pensé que solo era reservada, cautelosa, pero pronto comprendí que tras ese silencio se escondía una mente hábil para manipular, capaz de deformar la realidad con delicadeza venenosa. Comenzó con comentarios pequeños, disfrazados de cariño: eres demasiado joven para entenderlo, no creo que sepas lo que él necesita, yo lo conozco mejor que nadie. Palabras aparentemente inocentes, pero cargadas de intención, de control silencioso. Al principio no les presté atención. Creí que solo quería proteger a su hijo. Pero, con el tiempo, noté cómo su influencia lo estaba transformando. Su mirada cambió. La ternura desapareció, en su lugar apareció frialdad, desconfianza. Las cenas familiares se convirtieron en campos minados. Cada palabra era analizada, cada gesto interpretado maliciosamente. Si me reía, era por vanidad; si guardaba silencio, era por desprecio. No necesitaba gritar ni discutir, su poder estaba en las insinuaciones. Bastaba una frase dicha en el momento preciso para sembrar duda. Y él, cegado por el amor filial, empezó a confiar más en los susurros de su madre que en mi voz. Recuerdo una tarde en particular. Me miró con una expresión que jamás olvidaré, un matiz de desprecio que antes no existía. Me cuestionó si realmente lo amaba o si solo estaba con él por comodidad. No entendía de dónde surgían esas ideas, pero luego descubrí que su madre había insinuado que yo hablaba mal de él a sus espaldas. Fue entonces cuando comprendí que la guerra no era abierta, era silenciosa, invisible, y yo estaba perdiendo sin siquiera haber luchado. Intenté hablar con él, abrir los ojos a la verdad, pero la red tejida por su madre era precisa y fuerte. Cada intento mío por aclarar los hechos reforzaba su versión. Me sentí atrapada, impotente, invisible. El amor que habíamos construido comenzó a desmoronarse, no por falta de sentimientos, sino por exceso de manipulación. Poco a poco, él se alejó, las conversaciones se transformaron en discusiones, los abrazos en distancia, y la risa en un recuerdo lejano. La mujer que yo amaba en él, su dulzura, empatía y luz, se apagaba bajo la sombra de su madre. Comprendí que el amor, por más intenso que sea, no puede sobrevivir cuando la duda lo envenena. Ese fue el principio del fin, no porque dejáramos de querernos, sino porque el amor dejó de tener espacio. Entre tantas mentiras y susurros. Y lo más doloroso no fue perderlo, sino darme cuenta de que él había creído más en las mentiras de su madre que en la verdad que mis ojos le mostraban cada vez que lo miraba. Desde el principio, su madre dejó claro que nunca me aceptaría. Detrás de sus gestos amables y palabras corteses, había una frialdad imposible de disimular. Era de esas mujeres acostumbradas a controlar todo, la casa, las decisiones y, sobre todo, la vida de su hijo. Yo representaba una amenaza para su dominio, y no tardó en demostrarlo. Primero fueron comentarios sutiles, luego rumores disfrazados de verdad, hasta que cada mentira se convirtió en un hecho incuestionable en su mente. Me acusaba de manipularlo, de alejarlo de su familia, de buscar solo estabilidad económica, incluso de mantener relaciones con otros hombres. No necesitaba pruebas, sabía jugar con la confianza de su hijo. Cada historia inventada era un golpe invisible, y yo lo veía cambiar sin comprender cómo ni por qué. Su mirada se volvió distante, su forma de hablar seca y cortante. Si salía con amigas, eran motivos de discusión; si atendía mi teléfono, sus ojos se llenaban de sospecha. Recuerdo un día que ella lo llamó llorando, afirmando que yo la había insultado. Era mentira, pero él no dudó. Me confrontó como si yo fuera una desconocida. Comprendí, entonces, que estaba perdiendo la batalla; no luchaba contra ella, sino contra las sombras que había sembrado en su mente. Nuestra relación comenzó a deteriorarse silenciosamente. Ella hablaba de mí como enemiga, y él, sin darse cuenta, me trataba como tal. Intenté acercarme, proponer conversaciones entre los tres, pero siempre había una excusa para evitarlo.
Cada defensa mía reforzaba su papel de víctima y mi papel de culpable. El hogar que habíamos construido se llenó de silencio, de miradas frías, de desconfianza. El amor comenzó a morir lentamente, sofocado por mentiras que no podía combatir. Una noche, la que aún vive como herida en mi memoria, la lluvia golpeaba con fuerza el techo y yo regresaba de trabajar, agotada, pensando en refugiarme en nuestro hogar. Al abrir la puerta, todo era distinto. El aire estaba cargado, pesado. Caminé hacia la sala y lo vi de pie, con una mezcla de rabia, decepción y frialdad en el rostro. Sobre el sofá, mis maletas perfectamente cerradas. No puedo quedarme más, dijo con voz firme, citando las palabras de su madre como sentencia. Intenté explicarle, rogué que me escuchara, pero él ya había decidido creer en ella. Esa noche entendí que no siempre son los enemigos quienes te destruyen. A veces, son los que juraron protegerte. Salí empapada por la lluvia, con una maleta en la mano y un corazón roto, y fue esa noche, paradójicamente, cuando comenzó mi reconstrucción. Los días siguientes fueron difíciles. Dormí en el sofá de una amiga, sin rumbo, con el corazón roto. Lloraba por las noches, preguntándome cuándo se había hundido todo, pero una pequeña voz interior me recordó que no podía rendirme. Perderlo dolió, pero perderme a mí misma habría sido un golpe mayor. Paso a paso, reconstruí mi vida, un apartamento modesto pero mío, un trabajo que me dio independencia, amistades que me recordaban que no estaba sola. Redescubrí mi valor y mi fuerza, comprendiendo que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Nuestra relación comenzó a deteriorarse silenciosamente. Ella hablaba de mí como enemiga, y él, sin darse cuenta, me trataba como tal. Intenté acercarme, proponer conversaciones entre los tres, pero siempre había una excusa para evitarlo. Cada defensa mía reforzaba su papel de víctima y mi papel de culpable. El hogar que habíamos construido se llenó de silencio, de miradas frías, de desconfianza. El amor comenzó a morir lentamente, sofocado por mentiras que no podía combatir. Una noche, la que aún vive como herida en mi memoria, la lluvia golpeaba con fuerza el techo y yo regresaba de trabajar, agotada, pensando en refugiarme en nuestro hogar. Al abrir la puerta, todo era distinto. El aire estaba cargado, pesado. Caminé hacia la sala y lo vi de pie, con una mezcla de rabia, decepción y frialdad en el rostro. Sobre el sofá, mis maletas perfectamente cerradas. No puedo quedarme más, dijo con voz firme, citando las palabras de su madre como sentencia. Intenté explicarle, rogué que me escuchara, pero él ya había decidido creer en ella. Esa noche entendí que no siempre son los enemigos quienes te destruyen. A veces, son los que juraron protegerte. Salí empapada por la lluvia, con una maleta en la mano y un corazón roto, y fue esa noche, paradójicamente, cuando comenzó mi reconstrucción. Los días siguientes fueron difíciles. Dormí en el sofá de una amiga, sin rumbo, con el corazón roto. Lloraba por las noches, preguntándome cuándo se había hundido todo, pero una pequeña voz interior me recordó que no podía rendirme. Perderlo dolió, pero perderme a mí misma habría sido un golpe mayor. Paso a paso, reconstruí mi vida, un apartamento modesto pero mío, un trabajo que me dio independencia, amistades que me recordaban que no estaba sola. Redescubrí mi valor y mi fuerza, comprendiendo que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Con el tiempo, mi reflejo dejó de mostrar tristeza. Vi a una mujer fuerte, consciente de su valor, libre. La herida no desapareció, pero dejó de doler. Aprendí que a veces hay que caer para levantarse más fuerte, que perder a alguien no significa fracasar, sino encontrarse a uno mismo. Me elegí sin miedo, y mientras yo crecía, su mundo comenzó a desmoronarse. Su madre perdió el control, él perdió la libertad, y las mentiras que tejió con tanto empeño empezaron a mostrar grietas. Un día, él me llamó. Su voz estaba rota, cargada de culpa. Me confesó que había descubierto la verdad, que las mentiras de su madre lo habían cegado. Me pidió otra oportunidad, jurando que había cambiado. Lo escuché, con serenidad, y le respondí que lo perdonaba, pero que no podía volver. El perdón no siempre significa reconciliación, a veces es liberación. Cuando se fue, sentí una paz inmensa. Por primera vez,
Cerré la puerta y sentí que nadie podría destruir mi amor propio. El día que firmé los papeles del divorcio fue agridulce. Cerraba un capítulo de amor y traición, pero abría uno de libertad y renacimiento. Mientras yo reconstruía mi vida, él enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Su mundo se tambaleó, no por venganza, sino porque la verdad, cuando se une con la paz interior, tiene un poder implacable. Hoy miro atrás y veo todo con claridad. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada palabra hiriente formó parte de un proceso que me transformó. La mujer frágil y dependiente que fui quedó enterrada bajo capas de fuerza, aprendizaje y amor propio. Lo que parecía un final devastador fue en realidad un renacimiento. Aprendí a vivir por mí misma, a escucharme, a priorizarme y a construir un mundo que nadie puede arrebatarme. Renacer no fue fácil, pero fue necesario. Descubrí que perder no siempre significa derrota, sino que a veces es la única manera de encontrarse, de reconocer la fuerza que llevamos dentro. Mientras su mundo se apagaba, el mío florecía. Aprendí a confiar en mí misma, a amar y valorarme, y comprendí que la verdadera libertad consiste en ser dueña de tu propia vida, sin depender de nadie.